Comienza la prórroga. Todo el deporte de la región de Murcia con Francisco Franco. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Prórroga aquí en Metropolitan Radio. Hoy ya lunes 10 de noviembre, ir preparando las luces y los turrones de Navidad y todas esas cositas. Que nada, estamos ahí. Nos toca analizar todo lo que ha pasado en el fin de semana en el deporte murciano, que no es poco. Mucho material, mucho audio tenemos para hoy. También tenemos un gran protagonista desde Cartagena para hablar de la actualidad del Cartagena y tanto en lo deportivo como en lo institucional. Repasaremos todo con nuestros colaboradores habituales como son Víctor, Diego, Antonio Vicente y Antonio. Y nos toca hablar mucho de muchas cosas. Comenzamos. La Prórroga con Francisco Franco. Y comenzamos con fútbol, con la Primera Federación Grupo 2, repasando los resultados de la jornada número 11, que son los siguientes: Villarreal B 2, Sanluqueño 0, Sevilla B 1, Torremolinos 1, Marbella 1, Alcorcón 2, Ibiza 0, Betis B 0, Real Murcia 3, Nastic 2, Algeciras 1, Antequera 0, Hércules 1, Europa 0, Teruel 1, Cartagena 2, Atlético de Madrid B 1, Eldense 1, Sabadell 0, Tarazona 0, con todos los pinchazos de los equipos de arriba, exceptuando el Cartagena, que es al que mejor le vino la jornada. Todo se aprieta un poquito en la clasificación, que queda de la siguiente manera. El líder, Atlético de Madrid B, con 21 puntos, con 19 Cartagena y Teruel, con 18 el Europa, 17 para Sabadell, 16 ya fuera de esos puestos de playoff para el Alcorcón, con 15 Villarreal B, Eldense y Tarazona, con 14 puntos Torremolinos, Hércules y Nastic y Algeciras, con 13 y fuera del descenso Real Murcia e Ibiza, con 12 en puestos de play-in el Antequera, con 11 Sevilla B y Marbella, con 10 el Sanluqueño y cerrando la clasificación con 8 puntos el Betis B. La jornada nos depara esa victoria del Real Murcia, que poquito a poco va mejorando su juego frente a un Nastic bastante batallador, que también se le notó mejoría con el nuevo entrenador, pero nos deja sobre todo esa primera victoria del Cartagena fuera de casa, y lo hace ni más ni menos que en el campo del Teruel, que era segundo clasificado hasta el partido contra el Cartagena, que solo había recibido 5 goles en lo que iba de liga y que no había recibido ninguno en casa. Y el Cartagena fue capaz no solo de hacerle 2 goles, sino de remontar el 1-0 del equipo local. Los de Javi Rey mejorando en su juego, en sus prestaciones, y haciendo que todo el trabajo salga los fines de semana y situándose ahí en esa parte alta. Para analizar brevemente lo que pasó en Teruel, tenemos a nuestro amigo Antonio, que nos ha mandado un audio para darnos su versión y su pensamiento sobre el partido. ¿Lo escuchamos? Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Empezando la semana por la punta, los lunes. Bueno, por fin el Fútbol Club Cartagena, el FC, consiguió la tan ansiada y, por qué no también decirlo, merecida victoria en un campo muy frío, en La Pinilla, en Teruel, contra un Teruel que no hay nada que objetarle al equipo dirigido por Vicente Parras, porque plantó muy bien lo que suele hacer este equipo y por eso está donde está. Una defensa de 5 con 4 en el centro del campo y arriba el gol, ¿no? Y bueno, aunque el Cartagena salió muy embalado desde el primer momento, enseguida encontró el frontón, que es el Teruel, y poco a poco se fue haciendo dueño del partido, hasta ese fallo. Para mí, volvemos a fallar, igual que la defensa está muy bien en balón jugado. En jugadas a balón parado tenemos mucho todavía que aprender, porque
ese córner mal defendido, ¿no? Que le dio el 1-0 al Teruel, que merecido, por supuesto. Una lesión que nos viene en forma de contratiempo total, porque Fran Vélez vuelve a caer otra vez, qué pena, cuando ya había conseguido la titularidad, pero bueno, salió su repuesto natural, que es Rubén Serrano, y no desentonó. Y bueno, el Cartagena siguió pico y pala, como nos tiene acostumbrado Javi Rey, y al final, pues una genialidad de Kevin, un centro de Kevin al área, donde tocó Calderón y Diego Gómez, el neno, metió el pie, fue más rápido que el central y conseguimos empatar antes de irnos al descanso. La segunda parte, pues la segunda parte fue un toma y toma del Teruel con el Cartagena, no pasando mucha situación de peligro, pero agazapados detrás hasta que una escapada perfecta, ¿no?, del Cartagena, pues nos mete ese penalti que en un principio pensábamos que iba a pitar fuera de juego, cuando la revisión del VAR, que luego ya el fuera de juego estaba claro y va al tema del penalti. El penalti que si no era, y cuando ya lo tiene claro, tira para atrás para ver la falta. Total, creo que fueron 9 o 10 minutos de prolongación de la segunda parte. Con el 1-2, el Teruel lo intentó todo lo que pudo, pero le fue totalmente imposible llegar ni siquiera a empatarle a un Fútbol Club Cartagena, que logró su merecido porque se lo mereció y mucho. Las palabras de Antonio sobre el partido del Cartagena en Teruel. Tenemos a nuestro protagonista en la tarde de hoy, a señor Pencho Angusto al otro lado. Muy buenas tardes, Pencho. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, está bien, todo bien, poquito a poco. Bueno, estamos en proceso, sí, poco a poco mejor. Todavía no he recuperado al 100%, la verdad, pero la alegría, la verdad, parece que el fútbol, como dice, creo, no recuerdo qué entrenador famoso fue aquella famosa frase del fútbol, lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Pues a todos los que hay una pasión al fútbol, pues la verdad es que cuando son victorias de tu equipo, pues te alegran mucho y reconfortan. Sí, al final ayuda, ¿no? No es lo mismo un lunes con victoria que un lunes con derrota. Exactamente. Bueno, nos contaba Antonio, ¿no?, la merecida victoria del Cartagena, 1-2, primera victoria fuera de casa, en un campo muy difícil, un equipo que solo había recibido 5 goles, ninguno en casa. Es un golpe en la mesa del Cartagena de decir, sabéis que estamos aquí, pero es que vamos muy en serio. Sí, y además precisamente después de estos días donde hay tanta zozobra institucional, ¿no?, donde no se sabe ahora mismo, por ejemplo, quién está al mando del día a día del club, y esa derrota del sábado pasado con el Villarreal B, pues parecía que todo el tema institucional estaba pesando sobre el césped, ¿no?, sobre la plantilla, y en un campo tan difícil donde creo que no perdía el Teruel desde el 15 de diciembre del año pasado, que creo que perdió además para ello lo que creo que es un rival, creo que fue contra el filial del Zaragoza, contra el Aragón. Pues fíjate, llegar allí el Cartagena, un equipo que además se podía poner líder, el Teruel se ponía líder, creo, ganándonos a nosotros, después de que el Atlético madrileño empatase el viernes, pues llegó el Cartagena y pese a ir perdiendo, ponerse por debajo en el marcador, fue capaz de darle la vuelta al partido y traerse 3 puntos, creo que importantísimos, y como bien dices, yo creo que fue pues casi dar un puñetazo en la mesa, decir, oye, que seguimos estando aquí, que contamos y que queremos ser un firme candidato al ascenso. Hablaba de esos problemas no deportivos, ¿no? De no saber, porque ahora mismo lo venimos hablando con Antonio todas las semanas, pero es que Pencho, al final es verdad, ahora mismo es que no sabemos ya ni de quién es el club. O sea, ya duda uno mismo hasta de quién es él, ¿no? De decir, pues... Sí, la realidad es que aquí hay unos señores que eran los que estaban gestionando el club. Bueno, hay un consejo de administración que hay que decir que no ha dimitido a día de hoy, por lo menos yo no tengo constancia de esa dimisión, pero que sí es verdad que de facto, ¿no?, de hecho, ellos han abandonado el club. Después de aquella reunión del jueves de la semana pasada, no sino de la anterior, donde se acuerda una serie de condiciones entre la parte compradora y los vendedores, digamos, se despiden los miembros del consejo de administración
administración, Manolo Brey y Paco Belmonte, y también Mariano Belmonte, se despiden de los trabajadores del club. El viernes van al entrenamiento, se despiden de la plantilla, del cuerpo técnico, incluso el mismo entrenador en esa rueda de prensa que da el viernes prepartido, incluso lo comenta, ¿no?, que se han despedido los gestores, los que llevan el día a día del club, se hayan despedido de la plantilla, porque todo parecía que ese cambio iba adelante. Entonces ahora nos encontramos con que hay unos señores que han salido, que ya no están apareciendo por el club. Otro día subieron en redes sociales una fotografía precisamente de Paco Belmonte sacando unas cajas del club, diciendo, por lo que me cuentan, que estaba a vaciar su despacho. Por allí no están yendo, los nuevos, lógicamente, como el club ya no es de ellos, no pueden entrar, con lo cual ahora mismo hay un vacío institucional absoluto en el club. Es decir, ¿quién está tomando las decisiones del día a día en el club? O sea, una situación un poco extraña. Un poco además, no, es extrañísima. Yo entiendo que desde fuera, en la sombra, lo seguirá haciendo Paco, porque como digo, sigue siendo el presidente del Consejo de Administración, no ha dimitido, pero de hecho él no está yendo por el club, no se están tomando decisiones allí, y bueno, pues expectantes, la afición expectante, ¿no? A ver qué pasa aquí, a ver si este culebrón se resuelve, porque desde luego esto es, vamos, que no sepamos realmente ahora mismo quién gestiona el día a día, como te digo, porque ellos han dimitido, o sea, no han dimitido, pero se han despedido de la gente. Se han retirado de ahí. Y luego encima se suma que el hombre de Arribas, que ya estaba aquí dentro del organigrama, como era Víctor Alonso, también se ha ido. Exactamente, es decir, la persona de Víctor Alonso, que estaba como director general del club, que estaba trabajando en el día a día, que según me manifiesta se había reunido con veteranos, se había reunido con la Federación de Peñas, se habían reunido con proveedores precisamente de los que han aparecido como deudores, es decir, que ellos estaban trabajando en el día a día, preparando su llegada definitiva al club, estaban preparando el terreno, estaban haciendo, digamos, esto que ellos llamaron de transición ordenada, ¿no? Y dimite porque entiende que no puede realizar su trabajo. Entonces, como te decía, ¿quién toma las decisiones ahora mismo? O sea, aquí hay una serie de decisiones que se tienen que tomar todos los días, y además yo me aventuro un poco más. Dentro de 4 semanas, creo que hay un derbi, hay un Cartagena-Real Murcia, ¿no? Eso lleva un trabajo previo de reuniones con la policía para que el partido está declarado alto riesgo, de declarar, por ejemplo, el precio de las entradas para la afición local, si es medida del club, para la afición visitante. Esas decisiones no las puede tomar el administrativo de turno o el que aparca los coches en la puerta del estadio. Lo tiene que tomar alguien. O sea, ¿quién la va a tomar? ¿La va a tomar Paco Belmonte? ¿La va a tomar Alejandro Arribas? ¿La va a tomar...? Yo voy a llegar un poco más. ¿La va a tomar porque el club, el 85%, como todos sabemos, de un señor que se llama Fernando Carreño Luque, aunque nunca ha aparecido en 10 años por el Cartagonova? ¿La va a tomar Fernando Carreño Luque o llego hasta el final? ¿O la va a tomar Felipe Moreno? Es que la pregunta es buena. Ojalá te pudiese responder, pero es que, como bien dices... Es la pregunta la pregunta del $1.000.000, ¿no? Sí. Sí, pero no ya solo con el precio de las entradas de dentro de un mes, de ese partido, de ese derbi, sino, como bien dices, del día a día. O sea, es que el club sigue en movimiento, el tren está en marcha. Entonces, ¿quién está dirigiendo el tren? ¿Quién está dirigiendo el día a día del tren, todas las estaciones que van pasando? ¿Quién va haciendo eso? El club es una empresa entre trabajadores administrativos, cuerpo técnico y trabajadores. Según yo, que me permito todos los años sacar del registro mercantil las cuentas del club para seguir, y por eso cuando salió aquella noticia de deuda cero dije, esto es imposible, las cuentas reflejan que hay esta deuda cero es que se ha pagado el concurso de acreedores, pero no hay deuda cero. Bueno, pero ahí viene reflejado el total de la plantilla del club, creo que ahora mismo son 80 y tantos empleados, es decir, una empresa con 80 y tantos trabajadores. Tú dime, por ejemplo, como trabajador de esa empresa, surge cualquier cosa y tú a quién te diriges, o sea, ¿quién es mi jefe? ¿A quién tengo que dirigirme? Claro. No sé, algo tan sencillo como puede ser, oye, que tengo una baja por enfermedad, ¿a quién se la tengo que hacer llegar? ¿Quién es el encargado de la empresa? No sé, cualquier problema que pueda surgir en el día a día de cualquier empresa. Sí, incluso, ¿quién toma las decisiones? Incluso, como bien dices, ¿no? El tema de que Javi Rey tenga que hacer una consulta, se supone que el director deportivo ya no está, se supone que el presidente que estaba ya no está, pero no ha entrado nadie. Cualquier consulta de Javi Rey, de los capitanes del equipo que tengan que hacer con alguien, ese alguien, ¿quién es? Exacto, lo acabas de describir perfectamente. El que era director deportivo, Manuel Brey, se despidió también, aparte de despedirse de ellos, a través de sus redes sociales, concretamente de Facebook se despidió del Cartagena, ¿no? Con ese mensaje que puso de Ciao Cartagena, ¿no? Entonces ya sabes que a él no te tienes que dirigir, pero claro, Javier Hernández, que era el director deportivo, que entraba de la mano de Alejandro Arribas, tampoco ha entrado. Entonces, si tengo que ver como entrenador o sea, ¿quién es mi jefe?
O sea, es que estamos hablando, fíjate, de algo inverosímil, de que ahora mismo ni nadie, esto es un barco que va completamente a la deriva, que no hay un capitán, que no hay un timonel llevando el timón del barco. Es decir, aquí los marineros no saben ahora mismo quién lleva el barco va a la deriva. ¿Hacia dónde va el barco? Sí, y da gracias, como se suele decir, hay que dar gracias a que Javi Rey y los jugadores están cumpliendo y que el barco va bien, porque tú imagínate esto, si hubiese sido la situación del Real Murcia, que estaba colista hace 2 semanas, que no se sabe quién manda, bueno, hubiese sido una catástrofe, de petito saber qué dimensiones hubiese llegado a alcanzar si en lo deportivo encima el Cartagena no hubiese ido bien. Menos mal que en lo deportivo, de momento, porque esto antes o después va a afectar si no se soluciona, porque es lógico y es normal, como estamos hablando, no sabes quiénes son sus jefes, al final no sabes quién te paga tu nómina, no sabes de dónde viene todo. Al final, si no se soluciona, antes o después va a terminar afectando en lo deportivo. Correcto, yo estoy de la teoría siempre, como bien estás diciendo, de que el aspecto institucional afecta a lo deportivo, y más si surgen problemas económicos. Luego nos encontramos con los jugadores hoy en día con el tema de las redes sociales. Es imposible aislarse de todo eso, ese ruido, ¿no?, de fondo que hay en torno al club. Entonces los jugadores habrán leído, habrán visto, habrán oído de que, por ejemplo, las declaraciones de Víctor Alonso de que, oye, es que en el club si no entramos no hay dinero, en las arcas del club se debe dinero a un montón de proveedores, como ya ha salido en algunos medios, y no hay dinero suficiente para poder abordar, a partir de 1, 2, 3 meses quizás, de poder abordar las nóminas si no hay una inyección de dinero. O sea, ¿quién va a hacer esa inyección de dinero si los que están han salido, si no se sabe quién manda? Es decir, al final toda esa preocupación le llega también, como tú bien dices, menos más que lo deportivo está funcionando, porque si el equipo fuese en una situación, pues como empezó el Real Murcia, ¿no?, que ahora sí parece que han de estar el rumbo, pero empezó por ahí abajo. Si seguramente si el Cartagena hubiese empezado igual, hubiese estado ahí abajo, pues hubiese habido mucho más ruido de sable. Indudablemente la afición, pues la Federación de Peña, pues habría tenido que hacer mucho más ruido, claro. Habría que haberse levantado, digamos, de alguna manera en armas, exigiendo soluciones y pidiendo. Yo lo decía el otro día en una tertulia con amigos también, yo creo que de alguna manera, aunque no quiero decir esto porque luego si pasa algo diga, es que este es el que lo ha dicho, el culpable, es que la afición del Murcia en algunas cosas tenemos que seguir el camino. Allí fueron una serie de chavales, de jóvenes, se plantaron cuando tenían problemas en el chalet de Víctor Galvez, y gracias a eso, de los Galvez se fueron huyendo de Murcia, que eran otros piratas de los muchos que han pasado por allí, de los piratas que hay en el mundo del fútbol, que vivimos en Cartagena, que se viven en Murcia, que se viven en tantos clubes, que es la pena, que parece que cuesta encontrar gente honrada a la hora de dirigir los clubes, me caché en la mano. Desde luego, y ya no, fíjate, como dice, ya no vamos a pedir que sean honrados, pero por lo menos que no sean malos, por lo menos, ¿no? Que si no son buenos, por lo menos que no sean malos, pero bueno. Tenemos colección aquí por la región, sí, tanto por un lado como por otro. Estamos, desde luego en esta región, estamos con el tema del fútbol, que toquemos madera. Hablabas, Pencho, de ese derbi que se avecina ya en el horizonte, que se sabe que se ha declarado en alto riesgo. Es verdad que se publicó que se iba a jugar a las 5 en cierta, no es nada oficial todavía, no hay. Creo que esta semana, final de esta semana, se puede conocer ya el horario oficial. ¿Cómo se empieza a vivir allí? Quiero decir, ¿se empieza ya a mirar de reojo esa fecha, o con el problema que hay en lo extradeportivo y lo bien que se va en lo deportivo, de momento todavía queda algo lejano? Pues mira, si te soy sincero, el partido aquí en Cartagena, el partido con el Real Murcia, siempre es cuando sale el calendario lo primero que miramos. ¿Cuándo vamos a la nueva condomina? Porque a los que somos seguidores del equipo nos gusta ir allí, y igual que viajamos a otros campos, pero ir, por ejemplo, a un estadio como Nueva Condomina o Enrique Roca, es que yo soy más de respetar los nombres, ¿no? A mí me gusta decir, por ejemplo, el Metropolitano y no el Wanda y tal, ¿no? Sí. Bueno, ir ahí al somos campo iguales. del Murcia siempre es un placer, porque es un pedazo de campo, ¿no? Y enfrentarte a un rival como el Murcia, pues siempre da gusto. Entonces miran las fechas, pero sí es cierto que ahora mismo ese tema está apagado, ¿no? Está apagado sobre todo por el aspecto institucional de cómo va el club. Entonces, ahora mismo el pensamiento está a corto plazo, es decir, el domingo tenemos un partido importantísimo con el Europa, que sabemos que Europa en su casa, con el césped artificial, sí, y con la cercanía de la grada al terreno de juego, es un campo muy difícil, y así lo está demostrando el Europa, que está arriba, creo que está solo un punto, o por los mismos que el Cartagena incluso. Y no estamos todavía pensando en el partido con el Murcia, la verdad, sinceramente,
O sea, yo me preocupo por el tema de que no hay quien gestione, que hay que gestionar, como te decía, todo lo del partido, pero en el aspecto deportivo ahora mismo no estamos, la afición todavía no está pendiente de ese tema. Tenemos todavía por ahí en medio el Eldense, que seguramente puede ser un rival también para la hora de competir por el playoff, y se ve todavía como un poquito lejano, pero es verdad que 4 semanas pasan muy rápidas, que está a la vuelta de la esquina. Pero la gente lo tiene como un poquito apartado, sobre todo, ya te digo, por el tema institucional. Sí, de hecho, como bien dice Pencho, el calendario del Cartagena es bastante complicado. Es decir, viene de jugar en Teruel, que iba segundo, y sin haber perdido en casa, y desde hace mucho tiempo, y sin haber recibido goles. Ahora va a casa del Europa, que está detrás a un punto, creo que cuarto o quinto, pero bueno, está a un punto del Cartagena. Luego recibe al Eldense, que está llamado a estar en la parte alta. Es verdad que luego va al campo del Betis B, que es el colista, y sobre el papel es lo más fácil que tiene, digamos, hasta ese derbi, porque ya después el Cartagena-Real Murcia es un calendario, los próximos 4 partidos, o 5, sí, si contamos desde el Teruel, complicado. Mira, incluso creo que la Copa del Rey, creo que se juega esa misma semana que el derbi. Lo que no estoy seguro si es después del puente, creo que es antes del puente. Creo que el Cartagena jugaría martes o miércoles Copa del Rey antes del derbi con el Murcia. Sí, o sea que se deben de jugar el derbi. Lo bueno que tienen es que ambos jugarán el partido en casa. Sí, pero bueno, que al final son piernas cansadas, si es como decimos justo en esa fecha, pues quieras que no tienes, digamos, toda la semana desde el anterior partido para preparar un partido que al final es especial, ¿no?, para los dos clubes, sobre todo aparte de por los nombres y por la rivalidad regional, porque son 2 equipos que están llamados a estar arriba, ¿no? Y al fin, y luego la categoría es muy igualada y los puntos, incluso el Guadalajara puede hacer falta, porque estamos viendo que esto, ¿qué voy a contar? La afición del Murcia, que mete 15.000 personas en el campo ahora mismo y está compitiendo con todos los respetos, pero igual que nosotros, con el Juventud de Torremolinos, con el Tarazona, con no sé qué, que va a esos campos y al final ves que son campicos de pueblos que dice, bueno, pues lo que nos toca, porque aquí lo que vale es lo deportivo. Pero sí es verdad que a nivel institucional y todo son clubes que están muy por debajo de los nuestros. Sí, no, luego está claro que el día de derbi haremos algún programa especial esa semana, te llamaremos. Derbi, que por cierto, si no pasa nada, tanto el de Cartagena como el de Murcia los daremos los 2 en directo aquí en Metropolitan. Desgraciadamente no podemos dar en directo todos los partidos del Cartagena, ojalá, estamos empezando, somos solo 3 trabajando, no podemos estar en 2 sitios a la vez, pero sí es la idea de seguir creciendo y poder estar también en el Cartagonova dando todos los partidos del Cartagena. Como digo, es un día muy bonito para el fútbol de la región, muy bonito para Cartagena, muy bonito para Murcia. Afortunadamente, cada año los piques siguen siendo cada vez más deportivos, ¿no? Hay menos incidentes, que siempre es bueno resaltarlo, y las aficiones parece que van comprendiendo, quizá por estas situaciones difíciles que ha pasado una y que está pasando la otra, parece como que nos entendemos un poquito más, ¿no? Nos ponemos un poquito más en el lado del otro. Sí, la empatía, ¿no? La empatía de decir, que somos rivales, que en lo deportivo siempre dices que eres lo peor, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para el otro, pero al final, ¿entiendes? Yo cuando veo todos los problemas institucionales del Murcia, digo, joder, es que a mí no me gustaría ser aficionado del Murcia, estar pasando por lo que están pasando ellos, o sea, también que todo lo que habéis sufrido, ¿no?, con Raúl Moro y con toda esta gente los Galvez, hostia, macho, es que no tienes bastante con lo que tienes con tener que sufrir todo esto y estar temiendo siempre los despachos y que si tal y que si cual. O sea, si al final el fútbol teóricamente es para disfrutar. Y sí, para tomarte un disgusto cuando pierde tu equipo, ¿vale? Y que el disgusto sea más grande si es contra un equipo con el que tiene rivalidad regional, ¿vale? Pero que nos tomemos los disgustos por todo el tema de los despachos, porque si lo Calves, porque soy de aquí Paco Belmonte y tal, hostia, esto nos quita vida, esto ya no hay derecho. Esto no está bien, esto sí no es lo que queremos, no es lo que queremos. Claro, esto como dice aquel, esto no está pagado. Desde luego. Pencho, dejamos al Cartagena en lo deportivo casi en lo más alto. En lo institucional iremos quitando aquí viendo por dónde acaba el laberinto para ver quién se queda con el club, o quién sigue dentro del club, o quién entra. Hablamos más adelante, ya te digo que como muy tarde la semana del derbi haremos algo especial y te llamaremos para que estés con nosotros como siempre. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra invitación siempre, nada, y mandar un
mandar un abrazo y un saludo para todos los que me escuchan, sean del Cartagena o del Murcia. Gracias a todos y que disfrutemos de nuestro equipo, que es para lo que estamos. Exacto. Muchas gracias, Pencho, a seguir mejorando y que te ayuden en lo deportivo, en la mejoría. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme, Pencho. Hasta luego. Las palabras de Pencho, la verdad es que nos hemos puesto a hablar de toda la situación institucional, de lo que el calendario que viene en el futuro. Nos hemos dejado un poquito la gran victoria del Cartagena en Teruel. Antes de seguir y meternos en el Real Murcia, lo que sí quiero es que los oyentes puedan escuchar las palabras de Javi Rey, el míster del Cartagena, después de esa gran victoria en el campo del Teruel. Creo que es una victoria de mérito, lo que hablamos en la previa, pues tenemos que estar centrados en lo deportivo, que es lo que nos incumbe. Sabíamos dónde veníamos, la dinámica del Teruel es inmejorable, vienen de un ascenso, aprovechen esa dinámica ganadora en este inicio en primera red, 19 puntos, hoy jugaban para ponerse líderes, 19 puntos que se los han regalado, y hoy lo vimos, la dificultad del partido, del rival que tuvimos enfrente, la dificultad del campo de Pinilla, y creo que es una victoria para nosotros muy importante a nivel, lo primero, vestuario, cuerpo técnico, trabajadores, futbolistas, para el club y sobre todo para la afición. Hoy que haya 100 personas desplazadas desde Cartagena a Teruel, habla muy bien de nuestra afición, nos salieron a recibir al hotel cuando veníamos para el campo, la respuesta, se vio un buen partido, tanto la afición de Teruel como la afición del Cartagena, aficiones ejemplares, educadas, se vio un partido de mucha igualdad, un partido en la zona alta de la clasificación, y la verdad es que muy contento por la victoria, sobre todo por la gente que nos acompaña, por todo el club y por la plantilla. Un entrenador contento por lo que están haciendo sus jugadores, su equipo. Como decimos, Cartagena segundo con 19 puntos, a 2 del líder, del Atlético de Madrid B. Nos pasamos al Real Murcia, seguimos con fútbol de Primera Federación. Un Real Murcia que empieza a tener brotes verdes, que Adrián Colunga en 2 partidos ha conseguido casi los mismos puntos que Joseba en 9. Joseba en 9 consiguió 7, Adrián en 2 ha conseguido 6. Los números empiezan a hablar por sí solos, la actitud de los jugadores es distinta, el juego del equipo es distinto, y curiosamente, como hablamos también en Nueva Condomina, un Real Murcia de Adrián Colunga que se parece mucho al Real Murcia que empezó en pretemporada de las 2 primeras jornadas con Joseba en cuanto a sistema de juego y movimientos. Pero claro, cuando uno se traiciona a sí mismo en los pensamientos, pues no suele llegar a buen puerto. Adrián ha empezado a confiar en gente de cantera, por ejemplo, como el caso de Héctor, y ha jugado con sus 2 centrales en lugar de con 3. Alberto con 2 centrales ha crecido muchísimo, ha vuelto a ser el Alberto que se recordaba. Mier está haciendo un papelón impresionante en la banda derecha. La banda izquierda, donde sufrimos un poquito más, parece que Cristo no llega a sentarse y Andrés le está costando. Y luego hay jugadores que han dado un paso adelante como Sekou, que se está mostrando el jugador clave en el Real Murcia. Notó mucho el equipo su entrada en el día del sábado. Antonio David empieza a responder a las expectativas creadas sobre él, hizo un buen partido, como al final casi todos los jugadores, ¿no? Los 3 de arriba vieron puerta, Benito, Flacus y Bustos. Caín, cuando entra en juego, es verdad que es muy intermitente, pero cuando entra en juego el equipo lo nota muchísimo, y al final todo funciona, ¿no? Pedro, Benito y Bustos por fin abren su cuenta goleadora este año. Son 2 jugadores que se esperan bastantes goles. Por cierto, se ha hecho más que viral el gol de Bustos por todas las redes sociales, pero aquel que no lo haya visto, que lo vea, porque posiblemente vayan a ver, si no el mejor gol de la temporada de Primera Federación, va a estar en el top 3 seguro, el golazo de Bustos. Tenemos audio del míster, que vamos a escuchar primero su visión sobre el partido y después escuchamos a nuestro compañero Víctor. 12 pases creo que fueron consecutivos en el primer gol. Bueno, es un poco yo siempre creo de que cuando las distancias entre jugadores son cortas, estás muy preparado para poder apretar si pierdes el balón. Creo que
es lo de siempre, ¿no? Igual haces 2 salidas, pues no te salen y luego la tercera, pues oye, te entra el miedo. Esto es seguir, es gestión del error, es un juego de errores. El fútbol es un juego de errores continuos. Y lo que más me siento orgulloso del equipo es que, bueno, esa secuencia del gol viene después de que hayas encajado un gol, después de que, como tú bien dices, ellos hicieron una presión alta que nos costó salir, y es querer y volver, y así te llega el empate. Creo que, sobre todo, hablamos en el fútbol en general, tanto en ataque como en defensa, se cometen errores, pero es mucho de cómo me comporto, ¿no? Cuando ocurre esto. Ellos apretaron bien, quizá pues la manera de haber amenazado un poco más su espalda en esas presiones altas al principio nos hubiera liberado un poco más, pero el equipo siguió, bueno, se dieron situaciones que habíamos hablado y bueno, es el camino, ¿no? Pues superar continuamente presiones del rival, reconocer dónde está el espacio, y han estado fantásticos. Adrián Colunga hablando bien de su equipo, de sus jugadores, diciendo que están trabajando muy bien, que poco a poco van mejor. Es llamativo que cuando acaben los partidos los jugadores se vean físicamente algo faltos. Es algo que también se va corrigiendo. O en el partido, de nuevo, calambres para Héctor, por ejemplo. Pero como digo, el trabajo de Adrián Colunga, colocando las piezas en su sitio, de repente estas empiezan a funcionar. Qué sorpresas tiene esto del fútbol, que cada uno en su sitio empieza a funcionar mejor. Vamos a escuchar el resumen de nuestro amigo y compañero Víctor, que también estuvo en Nueva Condomina con nosotros, a ver qué tal va viendo al Real Murcia en el partido del sábado y cómo va notando esa mejoría. Escuchamos a Víctor. Buenas tardes, chicos. Bueno, el resumen que yo haría del partido es que creo que el Murcia de Adrián Colunga se parece más a lo que quería Joseba Echeverría que lo que planteó él mismo. Al final también lo que estuvimos hablando durante el partido, lo que son las emociones, cómo cambió el partido. El Murcia no entró mal al partido, pero le hizo mucho daño el gol del Nasti. Luego, cuando mejor estaba el Nasti, el gol de Pedro Benito le hizo mucho daño al Nasti y el siguiente gol de Flacu también más todavía. Salir bien en el descanso fue muy importante. Al final Colunga, digamos que ha ganado los partidos cada uno de una forma. Remontando el partido del Betis cuando te empatan y te queda poco tiempo. Bueno, la verdad que como dice el míster, la gente está muy enchufada y se ve y tienen hambre y tienen ganas. Lógicamente, en ciertas fases todavía del juego se nota un poco de falta de confianza, pero es normal. Vienes de tener 9-10 jornadas muy complicadas, muy difíciles. El nuevo entrenador está poco a poco implantando lo que quiere. Notas mucho las bajas que tiene, porque al final notas mucho, hay ciertas bajas que se notan mucho. Otros jugadores con falta de ritmo, como puede ser el propio Antonio David. Yo sigo pensando que nos hace falta un medio centro defensivo puro, específico. Creo que cuando sale Sekou el equipo lo nota, pero creo que necesita un medio centro ahí jerárquico. Creo que Héctor se repone muy bien del fallo del penalti y que hay un central ahí importante. Y bueno, pues tenemos que seguir por esta línea porque al final es lo importante. Al final, con lo mal que ha estado el Murcia, está a 4 puntos del playoff, que no está tan lejos, y el domingo tiene un partido también importante en casa, que es muy importante sacar esos 3 puntos. Pero bueno, seguir afianzando cosas, seguir mejorando, seguir... Colunga tiene que seguir dando esas pinceladas que se están viendo poquito a poco, y como él mismo dice, desde la victoria se construye mucho mejor, y eso lo hemos hablado nosotros muchas veces. Pero bueno, la línea es esta. Es verdad que el punto honor y las ganas que le puso el equipo es de remarcar. El gol de Álvaro Bustos es algo que no tiene sentido, el golazo que mete.
Hay jugadores muy bien. Yo sigo diciendo que la temporada que está haciendo Jorge Mier me parece de destacar, porque me parece de destacar. El trabajo de Pedro Benito es algo que te da muchísimo, que siempre está ahí, siempre pelea, siempre lucha. Flaccus, que con 4 balones buenos que le hemos dado ya lleva 5 goles. Hay mimbres, hay mimbres. Hay que recuperar a Mollita, hay que recuperar jugadores y ver cómo va el equipo. Pero bueno, esto es el primer paso de escalar la montaña, lo hemos empezado a dar y a partir de ahí, pues, ver cómo va todo. El domingo otra piedra de toque y a seguir confiando y a seguir mejorando y a seguir trabajando en esta línea que al final es lo que te va a llevar a que puedas por lo menos conseguir resultados que te vayan acercando y que ahora tienes que ir partido a partido, lógicamente, porque vienes de una situación muy difícil. Vamos a verlo, pero la verdad que se sufrió, porque se sufrió al final, pero una cosa normal, porque el Nastic también juega. Pero bueno, bien, vamos por la línea buena. Yo me deja tranquilo el cambio de mentalidad a los jugadores, de todo. Y nada, vamos con Adrián Colunga hasta donde haga falta y a seguir todos juntos y a pelearlo. Bueno, chicos, buen programa, un abrazo. Ahí tenemos las palabras de nuestro amigo y compañero Víctor. Coincidimos en varias cosas, ¿no? El tema de Mier, que está haciendo una temporada muy buena, bueno, jugadores que están dando un pasito adelante. Es cierto que encima Real Murcia consigue la victoria ayer sin Mollita, que tiene que ser un jugador capital dentro de este equipo. Y para terminar de hablar con el Real Murcia, vamos a hablar con alguien que a mí me suena su nombre, que creo tener un vago recuerdo de quién era, o no sé, quiere sonarme. Quiere sonarme. Roberto Ramallo, buenas tardes. Hola Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué rápido te vas olvidando de la buena gente. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Todo bien, con los negocios de la vida, como aquel que dice, todo bien, todo bien. Imagino que viste el partido, bueno, sé que viste el partido de Real Murcia. ¿Te va gustando lo que empieza a verse del equipo de Adrián? Me va gustando que el equipo, por lo menos, algo que teníamos al principio de temporada que no nos gustaba, era que el Real Murcia ahora está empezando a hacer goles. Sí. Al final estamos en una categoría en la que siempre lo voy a decir, Guardiola ha hecho mucho daño y siempre se va buscando la estética, ¿no? Y el fútbol muchas veces no es 1+1, pero en estas categorías a veces sí. Defender bien, que eso todavía yo creo que sigue siendo el hándicap de este equipo. Sí. Y muchos fallos, aquellos que se dicen fallos tontos, que hay que pulir todavía y bastante, pero por lo menos arriba Flaccus parece que ha vuelto a esa alegría, ¿no? Después de ese inicio de temporada que decíamos más de uno, no es el Flaccus del año pasado. Ahora pues fíjate, te hace 3 goles en 2 partidos y fundamental. A mí me gustó mucho la conexión que han vuelto a tener Pedro Benito y Flaccus en los últimos 2 partidos sobre todo. Y al final el fútbol son los resultados. Se pasa en Copa haciendo un buen partido con el Antequera, pese a que no se ganó en los 90 minutos, pero el Real Murcia hizo un buen partido ante el Antequera. Y 2 victorias. Importante, sobre todo lo que mejor me quedo es que el Real Murcia está empezando a saber sufrir y proteger los resultados. Hablaba yo antes para presentar el partido del Murcia de los números y claro, al final te dejan en evidencia, ¿no? Porque Joseba Echeverría en 9 partidos consigue 7 puntos y en 9 partidos solo hace 6 goles. Resulta que ahora Adrián Colunga en 2 partidos ya tiene 6 puntos, uno menos que tú, que Joseba, y ha hecho 5 goles, uno menos que el equipo de Joseba. Y hablamos de 2 jornadas, todavía le faltan 7 jornadas para conseguir un punto y un gol. Todo indica a que el balance de Adrián va a ir por encima del de Joseba y sobre todo porque también se nota más alegría en los jugadores, algo más sueltos, una idea distinta y jugadores que están creciendo. A mí el crecimiento de Sekou con Adrián Colunga me parece impresionante.
Sí, Sekou yo creo que va a ser un hombre clave. Hombre, Colunga lo conoce bien, y Sekou yo creo que es el descubrimiento de esta temporada. Es un hombre que va a ser, yo creo que conforme vaya creciendo en confianza, y con Colunga lo va a hacer, como decíamos el año pasado, pasó el año pasado con Palmer, ¿no? El desconocido que al final acabó siendo fijo. Por Sekou va a ser un estilo Palmer de la temporada pasada. Y fíjate lo que decías, y es que con Echeverría lo hablábamos mucho, sobre todo al principio de temporada, un Real Murcia en el que la propuesta era de ser un equipo muy ofensivo, que atacaba mucho, quería ser protagonista con el balón. Con Colunga el Real Murcia está sacando, entre comillas, que la gente lo interprete bien, los peores números. Ataca en menos ocasiones, la posesión es bastante inferior en los partidos. Es decir, que el Real Murcia tiene menos el balón, pero cuando lo tiene lo hace bien. Con Echeverría tenía mucho el balón y no sabía lo que hacer. Entonces, eso también es un dato significativo, que no todo es tener la posesión, no todo es atacar mucho. El Real Murcia ha crecido muchísimo en efectividad en los últimos 2-3 partidos de Colunga, y ahí se está notando un equipo que, fíjate, 5 goles en 2 partidos, y al Real Murcia con lo que le estaba costando horrores. Y sí, pero sí es verdad que yo sigo quejándome de que defensivamente al Real Murcia le falta muchísimo. Sí, pero incluso ahí también ha mejorado, me explico. Es verdad que le falta, ¿no? Sigue sin dejar portería cero, pero el mejor del Real Murcia ya no es Gachaniga. Quiero decir, el Real Murcia recibe 2 goles el sábado, uno de penalti, y el otro es verdad que es un fallo defensivo, que por cierto la gente le está echando mucha culpa a Alberto. Alberto va con su marca y le sobrepasa el balón. Al que le ganan desde atrás la posición es Andrés, desde mi punto de vista. En una acción en que puede pasar porque pillas que es un rechace, que la defensa está empezando a salir y bueno, te entran desde atrás. Al final esa jugada, Alberto, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Alberto está con su marca, y cuando ve que Andrés no... El error de Andrés, ya Alberto llega tarde, ¿no? A intentar interceptar, y ahí queda en la imagen que parece que es Alberto el que comete el fallo. Y luego, pero lo que te decía, ¿no? Es... Ahí le está recibiendo goles, pero no le están creando tantas ocasiones claras de gol, porque el Real Murcia antes, jornadas anteriores, recibía goles, y aparte Gachaniga te hacía 2 o 3 paradas por partido, pero paradas de gol. Eso por lo menos ya no está. Hombre, para que te hagas una idea, el Nasti de Tarragona tuvo en el partido contra el Real Murcia solo 3 remates a portería y metió 2 goles. Pues os digo que al final está pecando muchísimo, aunque se haya mejorado, pero también el listón estaba muy bajo. Sobre todo me quedo y me da alegría de que parece estoy empezando a volver a ver confianza en Alberto. Sí, Alberto está... Ha habido semanas que no he visto al Alberto contundente, ¿no? No he visto la defensa contundente, el Alberto que manda, el Alberto que o pasa el balón o pasa el futbolista, el Alberto valiente. Lo he visto muy dubitativo, pero desde toda la temporada. Y ahora parece estoy empezando a ver esa mejoría, ¿no? Esa confianza en muchos hombres. No pude confirmarlo en directo, la verdad, pero bueno, la fuente que me lo dijo es muy de fiar. Tampoco sé si ha salido publicado en algún medio o no, pero lo dijimos en directo, de que teníamos en el palco, no viendo el partido, sino, bueno, que imagino que también estaría viendo el partido, pero me refiero, no estaba en el estadio o en la grada, sino que estaba en el palco al señor Alcalá. Recordemos, defensa central sin equipo, el Murcia buscando centrales. A mí me parecería una gran incorporación. Yo también tengo ese entre comillas, vamos a decirlo, rumor, ¿no? Yo también, por varias personas sé que me lo han dicho también, y sí, yo creo que sería un acierto. Al final es un jugador con categoría incluso en segunda división, ¿no? Experiencia en segunda división. Viene a estar recientemente también el Cartagena, hombre que conoce bien al Real Murcia de aquí, y yo creo que sí, es que el Real Murcia debería moverse en ese sentido, y más cuando se está viendo pues las deficiencias, ¿no?, que está teniendo el equipo
atrás. Yo para mí si me lo ponen, lo firmaría ya, si fuera por mí. Vamos a ir dejando el Real Murcia, nos vamos a meter en fútbol de segunda y tercera federación. Nos vamos a ir, si te parece, Roberto, a segunda federación, al grupo cuarto, donde desgraciadamente empezamos con los resultados, con un resultado inesperado, como es ese malagueño 1, UCAM 0, Jaén 0, Linares 1, Jerez Deportivo 1, Almería B 1, Yeclano 1, Recreativo de Huelva 0, Antoniano 4, Puente Genil 0, Águilas 3, Melilla 1, Extremadura 3, Estepona 2, La Unión Malacitano 0, Jerez 1 y Lorca Deportiva 2, Deportiva Minera 1. Empezamos, Roberto, hablando de ese primer y el último partido que he nombrado, esa derrota de UCAM en Málaga, totalmente inesperada, contra el colista, y esa derrota de la Deportiva Minera en Lorca frente a un equipo. Es verdad que el Lorca está reaccionando bien a ese mal inicio, y la Deportiva que parece que se está empezando a desinflar un poquito. Sí, bueno, en cuanto a lo del UCAM, preocupa mucho la situación. Está el equipo muy torcido, pero no viene de ahora. Han habido partidos hace ya más de un mes en los que se está notando un equipo que le está costando mucho. Con equipos de la zona baja, el UCAM está sufriendo horrores. Fíjate que le costó muchísimo también vencer al filial de la Almería, que está ahí en la zona baja, o al Jerez. Malos partidos que ha tenido, por ejemplo, contra el derbi de la semana pasada contra el Yeclano, donde el UCAM fue superado en juego con el Yeclano, y la derrota inesperada, pero es que ya se estaban empezando a oír campanas. El equipo no está bien, el equipo no ha empezado bien la temporada, y ahí lo tenemos. La verdad es que es una derrota que esta derrota hace mella, y yo creo que es la más dolorosa de toda la temporada, no solo por el rival, sino porque es que se está viendo que el proyecto se está empezando a tambalear. Y en el derbi, pues mira, el Lorca, que lleva tres victorias consecutivas, sigue en su escalada por salir del descenso, y una victoria de mucha moral que se rubricó en el último minuto del partido, ante una Minera, pues que sí, un punto de 9, también un equipo que... Pero yo sigo pensando, Franco, que el objetivo de la Minera es salvarse. No hay que pensar tanto en lo del año pasado, que estuvo toda la temporada arriba y demás, o gran parte de la temporada arriba. La Minera, a final de este año, tiene equipo para estar ahí, ahora mismo donde está, ¿no? Está en mitad de la tabla, a ver qué pasa con los de arriba, y bueno, pues ahí tenemos también al Lorca, que también necesita sí o sí salir de abajo. Y luego tenemos al Águila de Adrián y al Yeclano que también comenzó la temporada mal, pero que ya está metido en puestos de playoff, en quinta posición con 17 puntos. Ahora después repasaremos la clasificación. Y el Águila de Adrián, pues que ya está segundo con 18 puntos, cumpliendo con lo que se espera de ellos. Sí, hombre, yo siempre considero, por ejemplo, al Yeclano, yo lo considero que va a estar ahí entre los tres primeros. Tiene equipo para estar entre los tres primeros, y ya se va notando que tiene que hacerse fuerte en la Constitución, donde se está empezando ya a hacer bastante fuerte. Y el Águila, pues bueno, el Águila Adrián Hernández, que conoce bien este tipo de categorías, sabe moverse bien en el barro, y en el Rubial, bueno, es de estos equipos que le pegan a Adrián, ¿no? Equipos con ese campito pequeñito, ese futbolín, meter miedo a los rivales ahí, sacar lo máximo, en este caso del Rubial, ¿no? Y bueno, pues de momento creo que lleva 10-11 puntos ahí en casa, que le están manteniendo ahí el pulsito con el Extremadura. Así que, pues mira, tenemos de momento dos equipos, veremos a ver si el UCAM espabila, y que yo creo que sí, y podemos tener mínimo dos equipos en el playoff este año. Van a haber 3-4 equipos de los 5 que tenemos, bueno, los 5. Siempre tenemos aquí el cabo suelto de la Unión Malacitano, que no sabemos dónde situarlo. Pero bueno, de entre Águilas, Yeclano, UCAM, Minera y Lorca, sí, de esos 5, no es nada descabellado que 3... bueno, de hecho el objetivo de 3 de ellos es playoff y ascenso, Águila, Yeclano y UCAM. La Minera, aunque tú dices que tal, pero es verdad que lo que nos están vendiendo desde el principio es que
quieren ascender y que es un proyecto para ascender. El Lorca, que empezó muy mal, no lleva mal equipo, parece que ya empieza a sentarse, ¿no? en la categoría y ya coger los resultados. Veremos, van a dar mucho el follón los equipos murcianos en la parte alta, estoy seguro. Sí, yo el Lorca sí lo considero que es un equipo que para nada debe estar abajo por el equipo que lleva y estará finalmente en mitad de tabla, yo creo que sí. Y bueno, de los tres que han mencionado, yo creo que Águilas va a estar seguro, yo creo que Yeclano también, y espero que Lucán, pero sí es verdad que Lucán a mí me está generando muchísimas dudas. Quizás para mí, esto que se dice a principio de temporada, o ¿quién esperas que sea la revelación? ¿Quién esperas que sea, ¿no? La decepción y demás? A mí ahora mismo me está resultando muy decepcionante el UCAM, por el equipo, por el proyecto, por el presupuesto y demás. Es verdad que tuvo ahí una racha bastante buena, pero las sensaciones del equipo todavía no se ha demostrado la plantilla que tiene. Habrá que ver cómo van evolucionando la temporada y sobre todo a corto plazo, porque si de algo se caracteriza a UCAM es que tampoco deja pasar mucho tiempo, que con 2 resultados malos cambia el entrenador sin problema. Sí, y ojo, porque la semana que viene visita el Colombino. Claro. Es cuarto, un equipo rival directo, no es buen momento para visitar el Colombino. Y bueno, vamos a ver, ahí va a ser yo creo que el punto de inflexión, por lo que tú dices. Al final la familia UCAM paciencia en este tipo de aspectos suele tener poca, ¿eh? Y en un proyecto tan importante como el de esta temporada, de volver a Primera Federación, si tú caes en el Colombino, es verdad, lo que típico se dice, queda mucho, pero como las sensaciones son malas, vienes de perder con el colista que no había ganado ni un solo partido, y luego vas y contra un rival directo tampoco eres capaz de sacar nada, van a empezar a temblar los cimientos en la condomina, ¿eh? Y veremos a ver si un mal resultado de Huelva no acarrea una destitución. Sí, habrá que estar atento porque encima Lucán fuera de casa tampoco está sacando mucho rendimiento, solo lleva 5 puntos en los 5 partidos que ha jugado. Es cierto que el Recre como local tampoco es muy de fiar, así como que el Recre es como el Real Murcia de la temporada pasada, es el mejor visitante, pero como local está en la parte media-baja de la tabla. Sí, ha sacado 7 puntitos de 15. Es decir, que la mitad ha tenido 3 partidos de 5 que no ha conseguido la victoria. La clasificación de esta segunda federación es el Extremadura líder con 21 puntos, con 18 Águilas y Jerez Club Deportivo, con 17 puntos Recre y Yeclano, con 16 ya fuera de playoff el Jaén y el UCAM, con 15 puntos Deportiva Minera la Unión Malacitano, 14 para Antoniano, 13 para Linares Deportivo y Puente Genil con un partido menos, con 12 puntos en puestos de play-in el Lorca Deportiva, también con un partido menos, que es justo el que se enfrenta contra el Puente Genil, con 10 puntos ya en descenso el Jerez Deportivo, con 7 el Estepona, con 5 el Malagueño, que consiguió su primera victoria frente a UCAM, y cerrando con solo 4 puntos el Almería B. Nos pasamos a la tercera federación, grupo 13, donde tenemos los siguientes resultados: Pulpileño 1, Cieza 0, Mazarrón 1, Santa Cruz 0, Marítimo 4, Muleño 2, UCAM B 2, Santomera 2, El Palmar 0, Molinense 1, Minerva 0, Bala Azul 0, Imperial 2, Cartagena B 1, Yeclano B 0, Olímpico Totana 1 y Águilas B 3, Caravaca 2. Con estos resultados, creo recordar que la última vez que hablamos con Roberto, el Cieza iba líder y casi que iba a ascender, pues ya no va líder el Cieza, es líder el Imperial con 23 puntos, con 22 segundo el Cieza, con 21 y tercero el Olímpico Totana, 17 tienen Pulpileño y Molinense, que de momento están en playoff, también con 17, pero fuera el Santa Cruz, con 15 Águilas B, con 14 UCAM B y Mazarrón, con 10 Cartagena B, Bala Azul, Minerva y Deportivo Marítimo, con 9 el Palmar y Yeclano B, y ya en puestos de descenso, con 7 puntos Santomera y Muleño, y con 6, cerrando en última posición, el Caravaca. Roberto, tampoco es una sorpresa, porque ya decíamos en la previa que ganar en Pulpí es muy complicado, y sí, al final el Cieza no pudo imponerse y perdió contra el Pulpileño 1-0.
Sí, es de esos partidos en los, hombre, evidentemente todo el dinero que iban metidos en Cieza y el proyecto que tienen este año, y más ahora con la ilusión de lo de la Copa, el dinero que le va a caer al equipo de la Arboleja, pues, hombre, perder un partido es un desastre, ¿no? Pero es verdad que Pulpí, el estadio de San Miguel, es de esos campos donde tú dices, aquí te puedes permitir perder. No es descabellado perder, pues mira, Pulpí, ahí está, es un rival directo. Y nada, es verdad que bueno, la decepción esa de perder el liderato ante un Imperial, pues que bueno, que está con la flecha para arriba, un Imperial que le sale absolutamente todo. Y fíjate, ayer remonta el derbi en el 92-93 ante el Cartagena B, un equipo que va para arriba, y el Cieza, pues bueno, la decepción de perder en Pulpí, perder el liderato, a ver cómo le sienta, pero bueno, yo creo que al final esto va a ser un pulso entre los dos, entre Imperial y Cieza. Es verdad que el Totana está ahí, es un invitado, pero yo considero que el Olímpico de Totana, al final, que les quiten lo bailado. El objetivo principal es sacar más o menos los 36 puntos, 30 y algo para salvarse, y ya llevan más de la mitad del camino hecho. Vamos a ver si Pulpí y Molinense se reenganchan a los Imperial y Cieza, y ya están ahí, el playoff, tanto Pulpí como Molinense. Y a ver, pero bueno, yo sigo pensando que el pulso va a ser entre Imperial y Cieza. Con estas palabras de Roberto, tanto en Cieza como en ya Murcia, que están ahora mismo temblando. Están los de Pulpileño y Molinense frotándose las manos. Sí, segurísimo. Me río yo de nuestra Pacu, ¿eh? Desde luego. Un Santa Cruz, hablamos del Santa Cruz que es verdad que en las 6-7 primeras jornadas estaba arriba, pero que parece que ya en las últimas empieza a perder un poquito el ritmo, que empiezan a conocerle también. Es verdad que va a un campo difícil como es el Mazarrón, donde pierde 1-0, pero como acaba de decir ahora mismo, ¿no? Con el tema del Olímpico Totana, que nos quiten lo bailado, pensarán en Santa Cruz. Claro, al final piensa que ahora mismo al Santa Cruz le tiene que hacer 17 puntos menos a su objetivo. Sigo pensando, tiene prácticamente el 50% del camino hecho. Al final es un equipo nuevo, es un equipo joven. Es verdad que tiene muy buena plantilla, tiene muy buena plantilla el equipo de Santa Cruz para ser un recién ascendido. No va a tener problemas para descender, cruzo los dedos, porque claro, tú ya sabes que yo digo que no va a tener problemas para descender, y lo mismo, ¿sabes lo que pasa? Que en febrero están ya abajo, y tú te ríes porque sabes que va a pasar eso. No, yo ya me callo porque el siguiente que vamos a hablar es alguien que tú dejaste bendecido, entonces pues prefiero callarme y que termine de hablar. El Palmar, que parecía que retomaba el pulso la semana pasada, pero un nuevo pinchazo. Es verdad que contra el Molinense, pero claro, al final perder en casa otra vez, como que empiezas a sacar la cabeza y te vuelven a dar un pecozón y te vuelven a dejar ahí en la parte baja. Sí, una cosa rara que tiene lo que está pasando ahora en el Palmar, porque están arrastrando un poco esa depresión, por decirlo así, de la segunda parte de la temporada pasada. El Palmar, que el año pasado estuvo arriba, estuvo peleando con los fuertes, y es verdad que en esa parte final de temporada estuvieron un par de meses que creo que ganaron un partido en 2 meses, y ahora lo están arrastrando. El equipo que está en la zona baja, es verdad que se peleó mucho en el partido frente al Molinense, pero cuidado, ¿no? Porque al final se están metiendo ahí en un berenjenal. Sí. Este año para el descenso hay muchísimos equipos, hay solo 4 puntos en 8 o 9 equipos. Sí, se está poniendo la cosa complicada. El que tiene que espabilar más que ninguno, lo digo porque de momento está ahí a un partido de poder salir, pero está ya a punto de meterse en 2. Es el Caravaca, que también es llamativo que esté en la última posición. Sí, no, están teniendo desde el año pasado problemas también en la dirección del equipo. No es el Caravaca de hace 2 años, un Caravaca que estuvo arriba, peleó el ascenso incluso a la segunda federación, pero es verdad que es una pena, ¿no? Porque es un equipo histórico, es un equipo grande de nuestra tercera división, y que está en una situación muy complicada. 2 de los últimos 15 puntos, un equipo que no arranca, y
bueno, es lo que me han dicho más de uno. Desde que se ha ido de Spotovic de aquí a Cieza, el Caravaca está en caída libre total. Así que, pues bueno, ahí lo tenemos. Colista, que llama la atención porque es uno de los equipos fuertes históricos de la categoría. Pero bueno, ahí está el resultado de estas 10 jornadas. Pues veremos cómo avanza esta categoría, que promete estar apretada tanto por arriba como por abajo hasta última hora. Ya sea porque se queden tres equipos para pelear por el primer puesto, pero da la impresión de que para una o dos posiciones de playoff vamos a tener a 6 o 7 equipos peleando hasta muy al final. Y como bien dice, en la parte baja también vamos a tener 6, 7, 8 equipos que van a estar peleando hasta el final, viendo si pueden conseguir la salvación. Sí. Este año no va a ser la temporada del año pasado. La del año pasado es verdad que hay un corte importante en el playoff por ascender. Sabíamos que se iba a quedar la cosa en 3-4 equipos en la pelea, y abajo sabíamos que habían 2 desahuciados y solo quedaba una plaza para 3 o 4. Pues este año pinta de que va a ser tanto por arriba como por abajo muy, muy apretado. Lo iremos viendo, lo vemos analizando y hablando de ello. Roberto, un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros, como bien sabes. Recuerda que tengo una cosita para darte. Sí. Iré más pronto de lo que te imaginas. A ver si es verdad, Aunque no sé si ha sonado esa amenaza o no, Alejandro. ¿Cómo tomamos eso? ¿Está pensando, Alejandro, si ha sonado amenaza o no? Yo creo que debería empezar a llamar al seguro de los medios técnicos y de todo, por si la mosca. Por cierto, antes de despedirme, que desde aquí aprovecho, quiero dar la enhorabuena a un muy buen amigo mío, como es Israel Vicente. Ayer estuvo muy contento porque para su equipo, segundo está en el Linares Deportivo, del grupo cuarto de la segunda federación, que se llevó el derbi ante el Real Jaén, en ese partidazo que se llevó 0-1, así que de aquí un abrazo y mi enhorabuena. También tendremos que llamarle alguna semana para hablar con él y que nos cuente su experiencia ahora mismo por el equipo andaluz. Sí. Además es un tío que sabe mucho sobre todo de aquí. Ha estado cerca de entrenar a equipos top que ahora mismo están arriba en tercera división. Así que, bueno, seguro que aceptará la llamada. Muy bien, Roberto, pues que siga todo bien, que de verdad nos veamos pronto y nada, que no sea una amenaza, que estamos deseando verte. No, es una amenaza. Un abrazo, chicos. Un abrazo enorme, Roberto. Chao. Saludos. Pues continuamos aquí en la prórroga en Metropolitan Radio. Vamos a dejar con un poquito de publi y volvemos con el polideportivo. En 833 Solar diseñamos y fabricamos estructuras para paneles solares con aluminio anodizado, el único que garantiza la no corrosión. Por eso te damos 25 años de garantía. Instalador, no te la juegues y garantiza tu trabajo durante 25 años con 833 Solar. Disponemos de soporte técnico para instaladores profesionales y nos puedes encontrar en tu distribuidor habitual de material eléctrico. Visita 833solar.com. 833 Solar, nuestro compromiso, ofrecerte la mejor calidad. Esta Navidad convierte tu comida o cena de empresa en una experiencia inolvidable. En Las Colinas Golf & Country Club te ofrecemos elegancia, alta gastronomía y menús exclusivos en un entorno único de Orihuela Costa. Sorprende a tu equipo con una celebración diferente donde cada detalle cuenta. Reservas en eventos@lascolinasgolf.es o en el 683 329 471. Las Colinas Golf & Country Club, un mundo aparte también para eventos. Metropolitan Radio, Región de Murcia. El valor de ser como tú. Aquí continuamos en la prórroga con Metropolitan Radio y nos metemos a hablar de fútbol sala, hablar de polideportivo. Nos vamos a segunda división femenina, donde las chicas de Hispania no pudieron hacer mucho frente a las líderes. Terminaron perdiendo su partido por 0-3 frente al Linyola y continúan en la parte baja de la clasificación.
unas chicas de Hispania que deben de empezar a sumar para que no se les ponga muy muy difícil la permanencia. En segunda división de fútbol sala tenemos la victoria de Zambú en casa de Burela, en la siempre complicada casa de Burela, una victoria muy importante que consiguió 3-4, donde el equipo de Pinatar se sitúa sexto en la clasificación con 13 puntos, a tan solo 3 puntos de los líderes, que son Móstoles, Zaragoza e Ibiza, con 16 puntos, con 15 está en Málaga en cuarta posición y 14 tiene elegido en quinta posición, que es el equipo que marca el playoff. Pues bien, después de ese mal inicio, Zambú Pinatar ya está a un punto, solo a un punto de puestos de playoff y, como digo, a 3 puntos del líder. Las cosas que cambian mucho por Pinatar. En primera división masculina, ya sabemos que no tenemos primera división femenina porque se van de mundial, vamos a estar un tiempo sin esa primera división femenina. Tenemos los siguientes resultados: Valdepeñas 1, Alcira 0, Córdoba 2, Barça 2, Peñíscola 2, El Pozo 4, Rivera Navarra 2, Jaén 3, Cartagena 3, Sota 2, Santa Coloma 2, Oparrulo 3, Movistar Intes 3, Manzanares 3. Con estos resultados, El Pozo sigue como líder de la primera división con 24 puntos y ojo, porque ya le saca 4 puntos tanto a Jimbi como a Barça, que van por detrás con 20, con 15 Manzanares en cuarta posición, 14 para Palma y Córdoba, 13 para Valdepeñas y Jaén, que son los equipos que jugarían ese playoff por el título. Por abajo, Alcira, último clasificado con tan solo 3 puntos, y Rivera Navarra, penúltimo, con 5, serían los equipos que descenderían a segunda división. Para analizar todo esto y los partidos de los equipos murcianos, tenemos las palabras de nuestro colaborador y amigo Antonio Vicente. Muy buenas, Franco, y a todos los oyentes de la prórroga. Una semana más el fútbol sala nos ha traído alegrías al deporte regional, en este caso en las competiciones de índole nacional. El Pozo ganó su partido en Peñíscola en una pista muy complicada, donde ya decíamos que el actual campeón de liga regular y de copa está pasando apuros clasificatorios, pero no por ello deja de ser un rival competitivo, y el Pozo venció 2-4, un partido que en todo momento lo llevó controlado, siempre fue por delante del marcador, y cuando más apuro le hizo pasar el Peñíscola, pues la figura de Edu Sousa, del portero, que en su tercera temporada en el equipo está disipando las dudas que había creado en las dos anteriores, por irregularidad, por lesiones en momentos complicados de la temporada, y hasta la disputa de la 9ª jornada, que es la que llevamos, está dando un nivel muy alto. El Pozo se coloca líder a 4 puntos del Jimbi, que va segundo, y la próxima jornada jugará contra el segundo clasificado por la cola, el Rivera de Navarra. Esperemos que ahí sume también los 3 puntos y ya afronte la recta final de la primera vuelta contra Jimbi, Barcelona y Palma y Jaén, que ahí vamos a ver la verdadera dimensión del potencial del equipo, para ver si confirma esta posición de liderazgo en la competición. Por otra parte, Jimbi ya preveíamos el viernes pasado que iba a tener un partido muy difícil contra Osasuna Magna, contra Sota de Navarra. Ese equipo ha tenido varias denominaciones a lo largo de su historia, pero bueno, la que al final se ha impuesto es Sota de Navarra. Y este equipo pues venía Jimbi de la resaca europea, de clasificarse holgadamente para la siguiente fase de la Copa Europa, de la Champions, y lo pasó muy mal porque consiguió anotar el 3-2 a falta de pocos segundos con portero jugador, un golazo de Mota. Bueno, pues ahora mismo la competición está todo por decidir. Jimbi se consolida ahí como segundo, disputando la plaza con el Barça. Palma, que este fin de semana ha conseguido una vez más obtener el título de la Copa Intercontinental. Curioso lo de Palma, que ha ganado varias veces la Champions y ha ganado ya 3 veces la Copa Intercontinental y no gana ningún título nacional.
una curiosidad, pero bueno, no deja de ser, nos invita a reflexionar cómo están montadas algunas competiciones. Y ya decíamos que no ha habido fútbol sala en primera división femenino, y sí en segunda división masculina. El Xambú Pinatar venció 3-4 en Burela, un triunfo importantísimo porque lo coloca a puertas de playoff. Los equipos de arriba no están ganando partidos, no hay ningún equipo que se esté destacando con una racha de varios partidos consecutivos venciendo, y se le sitúa muy bien Pinatar, incluso para el asalto a la primera posición, si sigue así en las próximas jornadas. Y ya para finalizar, pues lo que hemos comentado al principio, una pena que el Hispania Yecla de segunda división femenina pues no está resultando competitivo para esa categoría, y hasta la fecha solo lleva 3 puntos. Si no reacciona, pues lamentablemente es muy posible que pierda la categoría. Bueno, pues nada más, Franco. Esto es la crónica de los partidos del fin de semana, y esperemos que el próximo día que hablemos, el próximo lunes, podamos seguir diciendo lo mismo y hablando de triunfos de los equipos de la región. Un saludo y un abrazo. Las palabras de Antonio Vicente analizando el fin de semana de fútbol sala. Nos pasamos a baloncesto, donde tenemos la mala noticia del CB Cartagena, que no pudo ganar en Orense. 91-65 perdió el equipo cartagenero allí. No pudo hacer nada. Ya en el primer cuarto ya iba 9-10 abajo, al descanso 14. No pudo competir como debería, y ojo, porque con solo 2 victorias en 7 partidos, esta semana que viene recibe a Obradoiro, uno de los favoritos para estar arriba y ascender. Se empieza a complicar mucho la cosa, y bueno, hay que ver y estar atentos para espabilar cuanto antes, a ver si llega antes el espabilar, o que puedan tomar decisiones deportivas desde la directiva. En cuanto a la Liga Endesa Femenina, el Ozono Global Jairis, que jugando su segundo partido en menos de 48 horas o en 48 horas justitas, fue capaz de ganar en Guernica con un esfuerzo físico impresionante. Las chicas de Alcantarilla ganaron 7-4, 7-8. Perdieron incluso el primer cuarto, pero supieron reaccionar en el segundo y aguantar y sufrir en tercer y último cuarto para conseguir una victoria que lo que hace es colocarlas en séptima posición con un balance de 3-3, empatados con varios equipos, y lo que sí hace es que no se vaya a más ese corte. Están a 2 victorias tanto de Zaragoza, de Valencia como Girona, Ensino y Guipúzcoa, que son de primero a quinto, empatados todos con 5-1. Guernica 3-3, el rival que le ha ganado Jairis. Bueno, por lo menos no se han ido a más, sigue estando ahí, y toca seguir luchando. Ahora tenemos un pequeño parón porque hay ventana FIBA en el baloncesto femenino. En cuanto a la Liga Endesa masculina, pues bueno, seguimos teniendo buenas noticias. Es que el UCAM Murcia no solo ganó, sino que pasó por encima de Manresa, rompió el partido ya al descanso, ganando de 16. Es verdad que Manresa en el tercer cuarto recortó, pero en un último cuarto espectacular de nuevo de UCAM Murcia le hace ganar el partido por 84-65. Con este marcador, el UCAM líder o colíder, ya que bueno, Real Madrid también perdió un partido. Entonces su balance de UCAM Murcia es de 5-1, el mismo que tiene Valencia, Tenerife y Real Madrid. Todos ellos, los 4, lideran esta clasificación, aunque por el tema del básquet average, el UCAM Murcia aparece en tercera posición, pero como digo, con las mismas victorias que el líder. Algo que, en este inicio de temporada de UCAM se está mostrando intratable, y con un muy buen juego, muy vistoso, muy alegre el equipo de Sito. Nos vamos a pasar a tenis para hablar de Carlitos Alcaraz en esas ATP Finals, donde ha logrado su primera victoria en este torneo, porque no
no lograba ganar en este tipo de pista. Consiguió su primera victoria en el día de ayer y nadie mejor que Diego para hablarnos de ese partido de Carlitos Alcaraz con De Miñaur. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues sí, un Carlos Alcaraz que venció ayer a Alex De Miñaur en su primer partido en esta edición de las ATP Finals. Por cierto, creo que es la primera vez que comienza con buen pie en esta competición, que recordemos que siempre ha ido muy a remolque y ha terminado cayendo luego en semifinales. Y como digo, venció a Alex De Miñaur por 7-6 y 6-2. Un primer set que pudo tener un marcador casi tan abultado como en el segundo, pero se complicó cuando menos lo parecía, porque Alcaraz comenzó bien, sintiendo muy bien la pelota, con un buen revés, hizo una rotura en blanco para el 3-1, tuvo bola con 4-2 para haberse puesto 5-2, pero desaprovechó 3 bolas de rotura consecutivas, y luego en el tiebreak, aunque lo terminó ganando por 7-5, es verdad que también tuvo un mal momento, ya que comenzó con varios mini breaks en contra y de hecho este tiebreak se puso 5-3 para el australiano, para De Miñaur, pero ahí Alcaraz hizo un doble mini break consecutivo y ya remató con su saque para un 7-5. En el segundo set también comenzó un poco extraño con varias roturas consecutivas, pero ya una vez que Alcaraz, a pesar de hacer break, sufrir contra break, volver a hacer break, ya esta vez sí que lo asentó y terminó rematando con 6-2 sin mucho sufrimiento. Un Alcaraz que está más cerquita de terminar el año como número 1, ya de forma matemática. Creo que esta semana se va a poner como número 1, así que ya suma ahí una semanita más. Y bueno, no hay horarios, pero debería jugar mañana contra Lolo Musetti, yo creo que en el turno de noche a las 8:30. Así que nada, ya comentaremos el viernes cómo le van las andaduras en este torneo. Que siga activo y no sé si el propio viernes ya podría tener unas hipotéticas semifinales. Y sobre todo a ver si podemos anunciar ya el número 1 matemático, porque eso significará que siga adelante en este torneo. Nada, muchas gracias y lo dicho, hasta el viernes. La palabra de Diego, analizando ese inicio de Carlitos Alcaraz. Y ya para despedirnos, hablamos, 30 segunditos de la porra. Después de 2 jornadas, Araban Warrior y Adrián Martínez líderes con 8 puntos. Con 7 le siguen de cerca 15 de 15, Cano 1408, un servidor. Con 6 puntos Levasi y Alejandro HV Moore. Y con 5 Antonio y Ramallín, los 2 colaboradores del programa, a la vez también que Jumi Vélez 82. Les dejamos ya, terminamos el programa en el día de hoy. Esperemos que lo hayan pasado bien, que hayan quedado bien informados de todo lo que ha acontecido al deporte murciano. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes para hablar de la previa de todo lo que pase en el fin de semana. Muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no tendría sentido. Hasta luego.